A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. El expositor que impartirá la clase será Miguel Ángel Ramos Henderson, neuropsicólogo clínico en la Universidad Pablo Olavide en España, psicólogo y doctorado en psicología en la Universidad Católica del Norte, magíster en neuropsicología clínica y magíster en gerontología clínica, postítulo en neuropsicología y demencias. Diplomado en Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Adulto en Pontificia Universidad Católica de Chile. Estadía de perfeccionamiento en evaluación y rehabilitación neuropsicológica en la Universidad Diego Portales, Chile. Miembro del claustro académico del Magíster en Gerontología Clínica Interdisciplinar y docente de pre- y posgrado de Psicología, Neuropsicología y Gerontología en la Universidad Santo Tomás y Universidad Mayor. Sin nada más que agregar, le damos paso a Miguel Ángel para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación y por tu apoyo durante este seminario. Quiero también saludar a todos y todas las presentes el día de hoy. La verdad es que estoy gratamente sorprendido por la cantidad de personas que están conectadas el día de hoy a este seminario. Parece que las funciones ejecutivas resultan siempre muy atractivas para todos los estudiosos de la neuropsicología, la neurociencia y en este caso particular quisiera situarlo en las personas mayores. ¿Ya? Así que hola a todos y a todas. Francisca, hola, ¿qué tal? Bueno, hay gente que ya me ha visto otras veces, parece, me saluda. Yo también algunos los recuerdo. Así que bueno, me es muy grato siempre compartir con ustedes. Voy a pasar a compartir la pantalla. Y entonces aquí estamos. Ya. Bueno, yo en general soy una persona relajada para este tipo de cosas. Eh, y bueno, he preparado una charla breve, yo diría que breve, pero que el objetivo de que sea breve es que en esta charla se toquen aspectos muy puntuales que hagan reflexionar, pensar, tomar el peso, prestar atención a quizás ciertos aspectos que yo tengo las sospechas que a lo mejor no se tratan habitualmente en formación de pregrado y posgrado, pero que vaya que son importantes a la luz de la evidencia actual y sobre todo lo que nos convoca, que son las funciones ejecutivas y su implicancia, ¿no? Eso es lo importante, su implicancia y algunas consideraciones clínicas. Porque lo cierto es que hasta la fecha podemos concluir a modo de spoiler que evaluar funciones ejecutivas no es nada sencillo. No es nada sencillo y de pronto la forma en que hacemos estos procedimientos de evaluación están bastante lejos de lo que es necesario, pensando justamente en sus implicancias, ¿ya? Y sobre esas implicancias que hoy día quiero sensibilizar, discutir, analizar, etcétera, ¿ya? Entonces, vale, entonces al final vamos a hacer las preguntas. Entiendo que ustedes pueden ver la presentación, ¿no? Una corrección también, yo estoy en proceso de formación doctoral, yo soy neuropsicólogo clínico, tengo las dos maestrías que mencionaba Paulina, pero yo estoy en proceso de formación doctoral, estoy todavía cursando, llevo 2 años en mi doctorado y ahora voy a entrar a mi ciclo de investigación para mi tesis doctoral, eso es importante corregirlo, ¿ya? Pero sí llevo muchísimo tiempo trabajando en neuropsicología clínica y particularmente con personas mayores. Y también soy investigador del CIGAP, un centro de investigación en gerontología aplicada de la Universidad de Santo Tomás. Y ahí tengo algunas publicaciones bien interesantes en esta línea precisamente en la que voy a hablar y en otras líneas también sobre demencia, depresión, etcétera, pero bastante centrada en personas mayores. Dicho esta corrección, voy a partir con un par de definiciones, ¿ya? Hay bastantes definiciones sobre funciones ejecutivas, ¿ya? Yo voy a tomar una antigua y una más reciente, para que ustedes puedan comparar estos dos conceptos y estas dos definiciones y darse cuenta que hay un solapamiento bastante importante en las definiciones conceptuales, ¿ya? Dice, las funciones ejecutivas han sido definidas como aquellas capacidades que permiten a una persona participar con éxito en comportamiento independiente e intencional. Leysack también agrega el tema de beneficioso para uno mismo. Es decir, que la función ejecutiva también está considerando un aspecto egocéntrico del quehacer. Es decir, si es que hay una función que nos permita analizar los beneficios para nosotros mismos,
y emprender un curso de acción voluntaria para obtener beneficios, nos estamos refiriendo a la función ejecutiva y no a otra cosa. ¿Sí? Más reciente, otro autor plantea, son aquellas funciones que tienen el objeto de generar, el objetivo de generar, supervisar, regular, ejecutar y ajustar adecuadamente las conductas. Consecuentemente, buscan alcanzar objetivos complejos, como la resolución de problemas novedosos que requieren recursos creativos. ¿Ya? Ahí Tirapú agrega bastante más elementos a la función ejecutiva y me parece importante mencionarlo porque justamente incorpora estos otros elementos relacionados con la generatividad, por ejemplo, también con el supervisar lo que uno está haciendo, con corregir si es necesario, bien, y esto de la novedad, ¿sí? Y eso es una incorporación bastante reciente desde el punto de vista de que las funciones ejecutivas van a ser más exigidas en ciertas situaciones, ¿ya? En ciertas situaciones que, por cierto, a veces cuesta mucho reproducir en un contexto de evaluación. Si nosotros nos remontamos a la evaluación neuropsicológica en un setting como el que acostumbramos, ¿cierto? Que traemos a la persona a la consulta, lo entrevistamos allí y le aplicamos algunos tests que se supone miden funciones ejecutivas, no deja de llamar la atención que esta situación tiene dos componentes bien característicos. Uno que es una situación artificial, descontextualizada, y lo otro es que en general la mayoría de los tests que aplicamos son bastante estructurados, ¿cierto? Son tests que tienen una consigna definida, que el paciente debe seguir determinada instrucción y en general son tareas breves. ¿Ya? Hay pocas tareas o tests cognitivos que sean o que tengan una cantidad de tiempo suficiente de aplicación donde justamente el paciente se vea exigido en su función ejecutiva. Y también al ser estructurados, de alguna manera evaluamos artificialmente estos procedimientos. Y eso tiene un impacto en lo que se refiere a conseguir una evaluación fidedigna de estas capacidades que aparentemente son escurridizas a nuestros procesos habituales de evaluación. Y eso es lo que voy a desarrollar en la siguiente diapositiva y quiero instalar la reflexión al respecto y que también ustedes conecten con lo que viven diariamente si es que les toca evaluar estos procesos cognitivos en sus pacientes. Bien, quiero mostrar este pequeño video de un test muy conocido que es el test de reloj. Imagino que todos lo conocen. ¿Han aplicado el test de reloj? Bueno, el test de reloj es fantástico. ¿Ya? Hay una gran cantidad de versiones del test de reloj, algunas con copia y a la vez a la orden, como la versión Cacho, que a mí me gusta mucho. Hay versiones, distintos sistemas de puntuación también, de 1 a 3 puntos, como el caso del MOCA, el caso del Adamsbrook, que son test de reloj que vienen con un sistema de puntuación bastante simplificado. Otras versiones del test de reloj que incluyen hasta 15 puntos. Y esto es lo que conoce muy poca gente, versiones del test de reloj que están clasificando tipos de error. ¿Ya? Clasificando tipos de error. Y eso es súper enriquecedor para la disciplina, porque yo soy de los que defiende que la psicometría está muy bien, pero una de las críticas que se hace a este nivel es que, bueno, ¿qué estamos calificando? Cuando calificamos un test que se supone evalúa funciones ejecutivas, ¿estamos abarcando la totalidad del procesamiento ejecutivo con los sistemas de clasificación que estamos utilizando? Entonces, claro, los sistemas de puntuación son muy limitados en cuanto a la complejidad de la función ejecutiva y a veces nos engañamos. ¿Ya? Y de esos ejemplos hay muchos y aquí quiero mostrar uno, ¿no? De cómo los puntajes, la verdad es que no satisfacen, no, se quedan muy cortos en cuanto a dar cuenta de si hay o no alteraciones ejecutivas. Entonces, vamos a ver esta ejecución del test de reloj y luego vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones. No tiene audio el video, no sé si lo escuchan, pero la verdad es que lo importante aquí es ver aquí cómo la persona hace. Y aquí les recuerdo a una autora súper importante que es Edith Kaplan y el enfoque de proceso. ¿Ya? Nosotros, en general, conocemos más el enfoque psicométrico, que es como ver si el paciente cumple con la consigna estándar y con los criterios de puntuación y asignamos puntaje y nos fijamos en el final de la tarea. Pero Kaplan nos dice, oye, fíjense en cómo el paciente empieza la tarea, cómo la desarrolla, cómo la resuelve y cómo termina, si se autocorrige o no se autocorrige, etc. Entonces, fíjense bien cómo hace las cosas. La persona aquí hace unos puntos
para poder, ¿qué? Conseguir la simetría. Pero no consigue la simetría, el reloj no es redondo. Entonces ahora utiliza la goma y empieza a borrar lo que hizo. Perfecto, podemos con eso concluir bastantes cosas. Porque monitorear y corregir lo que estamos haciendo es una función ejecutiva. ¿Vale? Lamentablemente, la puntuación del test no va a calificar ese aspecto. Solo queda a la observación de quién está evaluando. Fíjense que en ese último segmento la paciente borra y hace el dibujo de la misma manera que antes. ¿Se dieron cuenta? O sea, el círculo no le quedó redondo, le quedó igual deformado. Fíjense ahora lo que está pasando. Se supone que los números deben quedar bien distribuidos por todo el círculo. Ya va en el número 8, ¿y qué es lo que pasa? Le va a sobrar una gran cantidad de espacio, ¿cierto? Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa? Que no puede distribuir bien los números. Fíjense lo que pasa ahora, se da cuenta y borra de nuevo. Y aquí aparece inevitablemente otro problema. Se pone ansiosa y quiere abandonar la tarea. Ya. Equivoca la hora, porque la hora todos sabemos que es las 11:10, tiene que poner las 11:10. Y en virtud de que va ejecutando la tarea, se da cuenta de que se equivoca, borra la tarea, sin embargo, cuando va a implementar una nueva solución, esta nueva solución no resulta efectiva, y entonces borra de nuevo, ahí empieza a generarse un proceso de sentirse ansioso frente a la tarea y la abandona, ¿cierto? Hasta ahí nomás llega y no sigue haciendo la tarea, ¿no? Entonces, son varias cosas que están pasando en una tarea simple como el test de reloj. Y varias de estas cosas apuntan a procesos ejecutivos, considerando que las funciones ejecutivas son muchas. Algunos hablan de un concepto paraguas, ¿cierto? El concepto paraguas, que es un concepto paraguas de un montón de subfunciones que están integradas e interconectadas entre sí. Lo importante es lograr una conexión entre lo que estamos observando, entre lo que el paciente refiere en su vida cotidiana. Esta paciente dice que de pronto se le olvidan las cosas, que no alcanza a hacer todas las cosas que se programa. La familia refiere que a veces cuenta más de una vez lo mismo, ¿ya? Que se compromete con dos personas al mismo tiempo en distintos lugares, pero a la misma hora. O sea que hay un montón de reportes subjetivos de síntomas, entonces, que están sugiriendo problemas ejecutivos, ¿ya? Y luego aplicamos un test que, además de procesos visoconstructivos, exige también una importante carga ejecutiva. Aquí la persona tiene que hacer un plan, ¿cierto? Tiene que primero elaborar una solución. Porque lo que a mí me gusta del test de reloj es que es una consigna abierta, ¿cierto? Necesito que usted haga un círculo, que imagine que es un reloj, hágale todos los números al reloj y con las manillas indique las 11:10. Entonces la persona ve cómo lo hace. O sea, tiene ese componente muy interesante para hablar función ejecutiva, que es la falta de estructura, ¿sí? Un test cuya consigna es poco estructurante es mejor para evaluar función ejecutiva. La función ejecutiva se carga más, se exige más cuando está frente a una situación inestructurada. ¿Ya? Y ese es el gran pecado o el gran problema de muchos tests de funciones ejecutivas que tienen en realidad una consigna muy estructurada. Estoy hablando del test de Wisconsin, por ejemplo, el test de Making Test, parte B. ¿Ya? Son todos test breves y muy estructurados. El test de reloj tiene una consigna abierta, le da la opción al paciente de elaborar un plan para resolver la solución. Bueno, esto no busca hacerle publicidad al test de reloj, porque también tiene muchas limitaciones. Pero sí es un muy buen ejemplo de una tarea donde se ven muchos procesos ejecutivos operando en la resolución de la tarea. Y eso es muy importante. Voy a citar, como siempre, a Kevin Walsh, neuropsicólogo australiano, que señala que en realidad no existen test cognitivos o neuropsicológicos, porque lo estrictamente neuropsicológico corresponde a las inferencias que hace el evaluador al momento de observar al paciente haciendo las tareas cognitivas. ¿Ven? Eso es lo estrictamente neuropsicológico. Ahí está la evaluación neuropsicológica, en lo que nosotros acabamos de observar, en cómo el paciente resuelve este problema. Y aquí podemos ver varias cosas, ¿no? Que la persona sí está monitoreando, por ejemplo, porque se da cuenta de los errores y borra. Entonces está monitoreando lo que hace, que es un subproceso ejecutivo. Pero resulta que pareciera no ser muy flexible el punto de vista cognitivo. Porque independiente de que borre, comete siempre el mismo error. El círculo le queda igual, ¿cierto? Y
a pesar de que corrija, repite, persevera en la solución. Y la perseveración es un típico error de ese ejecutivo. Además, podemos ver que su planificación no es muy adecuada, ¿cierto? Porque no establece los números, los puntos cardinales para lograr la simetría, sino que parte impulsivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuando va en el 8, recién ahí se da cuenta, no logró anticipar la asimetría en la tarea, ¿no? Entonces, luego la ansiedad comienza a afectarle y el control de la ansiedad, la irrupción de los afectos, cuando estamos resolviendo un problema, también es un proceso ejecutivo, es un proceso inhibitorio que actúa a nivel emocional. Por lo tanto, son aquí bastantes procesos ejecutivos que están operando al mismo tiempo. Por otro lado, la persona debía mantener en su memoria de trabajo verbal la hora, ¿cierto? Todos los componentes necesarios para poder resolver la tarea debían ser mantenidos en su memoria de trabajo, mantenidos en la conciencia, para esa forma resolver esto de manera exitosa. Sin embargo, tienen una mantención parcial de los elementos totales para poder resolver exitosamente la tarea. ¿Por qué? Porque pone mal la hora, ¿cierto? Entonces, la hora, que era una parte importante del éxito de la tarea, no es considerada y pone cualquier hora. La ansiedad influyó en esto de querer terminar luego, no finalizó la tarea y puso mal la hora. Y ahí podemos hacernos una hipótesis, porque los tests son complementos para lo que estamos siempre hipotetizando. Vuelvo a citar a Kevin Walsh, ¿cierto? Lo estrictamente neuropsicológico es lo que el clínico está, las inferencias que el clínico está levantando al momento de observar al paciente y estamos buscando correlaciones con la vida real y con la queja subjetiva del paciente y vamos a ver esas quejas, cómo se ven o no en las tareas que estamos proponiendo al paciente, porque en neuropsicología nosotros hacemos procesos selectivos voluntarios, nosotros seleccionamos procedimientos para poner a prueba hipótesis clínicas en todos los casos, ¿ya? Aquí estamos buscando errores disejecutivos, ¿no? Y aparecieron. Entonces uno empieza a encontrar consistencia entre la realidad y lo que el paciente hace en un test. Y así vamos afirmando el diagnóstico, ¿ya? Ahora, volviendo a la función ejecutiva. Yo todas estas ideas las voy a desarrollar en la siguiente diapositiva. Lo que quiero reafirmar aquí es que tanto la evaluación de las funciones ejecutivas como cualquier otro proceso cognitivo no puede basarse exclusivamente en los puntajes de los tests, porque eso es extremadamente limitado, ¿sí? Aquí hay un proceso de ejecución que va arrojando un montón de semiología, de errores, que son realmente la base para establecer nuestras hipótesis clínicas, inferencias y finalmente diagnóstico, ¿ya? Eso siempre es muy importante defenderlo y considerarlo. Entonces, hay algunos autores que, ante la complejidad de las definiciones conceptuales de la función ejecutiva, hacen una suerte de separación de subprocesos. Algunos subprocesos ejecutivos serían la iniciación, ¿cierto? Efectivamente, nosotros necesitamos activar la red ejecutiva, salir de la red por defecto y empezar un proceso voluntario dirigido a un fin. Entonces, iniciar la conducta voluntaria sería una de las primeras funciones ejecutivas. Estoy en un modo por defecto, sin hacer nada, y de pronto me engancho. Tomo posesión de la conducta dirigida a un fin, como dirías tú, ¿cierto? Inicio la conducta voluntaria. Entonces, la iniciación, de pronto no la vamos a ver en un puntaje, ¿cierto? Digamos que lo que los test están calificando no son estrictamente estos subprocesos que componen la función ejecutiva. Y aquí comenzamos a ver uno de los primeros problemas, que tiene que ver con que las definiciones conceptuales de pronto no coinciden con las definiciones operacionales. ¿Cómo es que vemos iniciación en una tarea ejecutiva? ¿Cómo es que se califica objetiva y cuantitativamente una alteración de iniciación? ¿Es que acaso existe un test de iniciación? Y eso se combina con otro problema. Es sumamente imposible separar los subprocesos cognitivos. Siempre los procesos cognitivos están operando en simultáneo, unos más que otros dependiendo de la tarea. Eso exige al clínico conocer de modelos de funcionamiento ejecutivo en este caso, y también entender qué es lo que están evaluando sus pruebas. En esta tarea del test de reloj, por ejemplo, uno tiene que tener súper claro que hay un montón de procesos que están ahí operando y que son necesarios para que el paciente pueda ejecutar la tarea con éxito. Por ejemplo, estar alerta y vigil. Cualquier cosa cognitiva se necesita un nivel de alerta y de vigilia, ¿no? Porque si estamos con coma, con delirium o alteración de conciencia, el paciente no va a poder hacer ninguna tarea, eso se sabe, ¿no? Luria, ¿no? Primera red funcional, ¿ya? Retomado luego por Jordi Peña Casanova en su modelo de 5 bloques. ¿Ya? El mismo componente 1, tono cortical. Si no hay tono cortical no se puede hacer nada. Entonces, este es un test visoconstructivo y ejecutivo.
Pero también tiene elementos conceptuales, porque tú al momento que le pides al paciente, necesito que usted dibuje un reloj, o sea, estamos asumiendo que el paciente sabe lo que es un reloj, ¿cierto? Entonces, en su memoria, en su memoria semántica y la conexión de esta memoria semántica con elementos visuales, necesitamos que el paciente tenga un elemento conceptual, que es la representación del reloj, para poder luego transformarlo en un dibujo. O sea, transferir esa información desde el almacén léxico-semántico, de la imagen de ese concepto, y transferirlo hacia adelante para poder reproducirlo gráficamente. Entonces, la tarea es visoconstructiva, ejecutiva, pero también conceptual. Entonces, ¿podrían aparecer errores en esta tarea que delaten problemas primarios de tipo conceptual? Claramente, por ejemplo, cuando el paciente no dibuja los números, o cuando el paciente cambia los números por figuras geométricas, que es lo que ocurre en los pacientes con lesión temporal izquierda. ¿Bien? Los pacientes con lesión temporal izquierda pierden los elementos conceptuales y reemplazan los números por figuras geométricas, a veces dibujan círculos, ¿ya? Porque esa información no verbal, al estar sostenida desde el hemisferio derecho, se representa mejor y compensa lo que el otro hemisferio lesionado no puede hacer, ¿ya? Entonces, esos fenómenos extraños tienen explicación. Si ustedes quieren saber más de la semiología del test de reloj, pueden revisar el libro de Morris, Friedman y Kaplan, que habla solamente del test de reloj y cómo los pacientes con lesión focal fallan de distinta manera, ¿ya? Y eso es lo que lamentablemente nos hemos ido olvidando o nunca lo entendimos en cuanto a evaluación neuropsicológica. No hay neuropsicología sin semiología. Jordi Peña Casanova lo dice, ¿no? O sea, los puntajes no te alcanzan, para nada. Todos estos procesos que están reflejados en la teoría y en las definiciones conceptuales, los puntajes no alcanzan a abordarlos. Son netamente observación, iniciación. Un paciente con alteración de iniciación, que suele ocurrir en pacientes con lesiones frontomediales, por ejemplo, que tienen apatía o un síndrome hepático búlico cinético, claro, son pacientes que no van a empezar la tarea. Van a quedar mirando la tarea y no van a iniciarla. O bien, van a empezarla, van a llegar a la mitad del reloj y no van a continuar. Es decir, hay una interrupción del mantenimiento de la actividad, ¿vale? Y eso seguramente en el test va a ser 0 puntos. Pero bueno, la naturaleza de esos 0 puntos, ¿cuál fue? Apráxica, disejecutiva, conceptual, ya, disejecutiva. De todas las funciones disejecutivas que existen, ¿cuál es el componente disejecutivo que está alterado en ese error? En este caso, iniciación. Paciente, bueno, si lo vemos también de distinto autor, ¿cierto? Si lo vemos de Stutz, vamos a decir esto es un problema de energización. Un paciente inicia, pero no finaliza. O bien, dice llanamente, no inicia, ¿vale? Entonces, y ahí aparece otro problema. ¿Utilizamos un modelo teórico para interpretar nuestros resultados? ¿Sí o no? ¿Nos basamos en Diamond, en Stutz o en otro para tomar esos elementos que componen un modelo teórico de función ejecutiva para luego llevarlos a la clínica? ¿Son compatibles estos modelos con lo que se observa en la evaluación clínica? Eso es otra pregunta importante. Lo que quiero dejar en claro es la complejidad de evaluar estos procesos y cualquier proceso cognitivo. Hoy día nos enfocamos en la función ejecutiva por su tremenda importancia en, en una serie de factores que ya voy a mencionar. Bien, entonces, de este enfoque de conceptualizar la función ejecutiva como un paraguas, como un concepto paraguas, tenemos la iniciación, la planificación, establecer un propósito, ¿cierto? Establecer un fin. Eso también es una función ejecutiva. La capacidad de elaborar objetivos, el autocontrol, la voluntad, autoconciencia, self-awareness, el yo darme cuenta de lo que me ocurre. Memoria de trabajo, fundamental, Baddeley y Hitch. ¿Cierto? La capacidad de mantener y manipular información internamente. Hay algunos autores, sobre todo en el contexto de envejecimiento, que le dan mucha importancia a la memoria de trabajo. Algunos lo llaman como una función central, ¿ya? Que es demasiado importante para que el resto de sus procesos ejecutivos pueda funcionar de manera adecuada. Sin ir más lejos, hay estudios que muestran procesos de intervención cognitiva centrados en mejorar la memoria de trabajo, porque su impacto en el resto de funciones ejecutivas es muy importante. O sea, la capacidad de mantener una instrucción, la capacidad de mantener una información para hacer algo en el momento. Eso le va a dar sostén, por ejemplo, a la flexibilidad cognitiva. Si yo estoy haciendo algo aquí y luego me interrumpen allá y voy para allá, si mi memoria de trabajo está muy débil, en el transcurso que yo me desengancho de la tarea y me cambio, voy a perder la información.
y luego no voy a poder regresar a lo que estaba haciendo. O voy a caer en esto del, ¿y qué estaba haciendo yo? Y mientras se te quema la olla, ¿no? Entonces, la memoria de trabajo es una función para algunos sumamente importante. La pregunta es si con el test de dígitos invertidos alcanzamos a evaluar objetivamente la complejidad de la memoria de trabajo. ¿Sí? Flexibilidad cognitiva, la capacidad de hacer dos cosas en simultáneo o bien de cambiar mi forma de actuar según el cambio en las circunstancias. La posibilidad de hacer las cosas de manera distinta si yo me doy cuenta de que me he equivocado. Aquí la señora, por ejemplo, claramente el proceso que está fallando aquí es la flexibilidad cognitiva en parte, ¿no? O sea, tenemos un conjunto de componentes ejecutivos que están fallando. ¿La iniciación estaba fallando en el reloj? No. La persona comienza la tarea y la finaliza. ¿Ya? ¿La planificación estaba fallando? Claramente. Su estrategia no era la mejor. ¿Cierto? Empezar a dibujar los números sin establecer los puntos cardinales era sumamente predecible que ahí iba a haber un problema de distribución simétrica de los números. Autocontrol, voluntad, establecer un propósito. Era capaz de establecer un propósito, solo que el plan para ejecutar el propósito no era el más adecuado. Autocontrol, esto se refiere a la capacidad de, por ejemplo, inhibir la irrupción de los afectos para que no interfiera con la tarea. Yo les dije, se puso muy ansiosa y decidió terminar. Parece que no hay una adecuada autocontrol o que eso podría estar, digamos, comprometido. La autoconciencia, ¿se da cuenta? Sí, se da cuenta. Por eso borra lo que hace. Memoria de trabajo, pudimos ver que no pudo mantener las 11:10 en su memoria de trabajo y puso una hora distinta, lo cual sugiere que podría haber entonces un problema en su memoria de trabajo verbal. Flexibilidad cognitiva, la persona borra el dibujo pero vuelve a cometer el mismo error. No es muy cognitivamente flexible entonces. ¿Ya? Entonces lo que podemos ver aquí en la ejecución y a partir de los errores y el análisis del proceso es que hay una serie de subprocesos ejecutivos que están presentando fallos en esta tarea, lo cual sugiere hipótesis. Lo único que sugiere un test es hipótesis y lo que podemos hacer es establecer consistencias o relaciones entre otros tests. O sea, con este test yo puedo pensar, mira, entonces cada vez que yo la ponga en una situación abierta, donde tenga que tomar decisiones y mantener muchos elementos para decidir, seguramente va a cometer algún error de nuevo. Es mi hipótesis, ¿no? Y si yo combino eso con la queja del paciente y de la familia, ahí tengo más información para ir a buscar estos déficits. Pero yo tengo que ir a buscar los déficits con un modelo teórico, para entender, digamos, cuáles son los subprocesos que están allí operando en la tarea y en la vida real, y entonces de esa manera ir a probar si estos procesos están funcionando o no. Set shifting, la posibilidad de cambiar. Esta persona, si lo someto a una tarea de cambio, ¿cierto? O alternar entre dos criterios, o provocar una respuesta distinta según la condición que se establezca. O sea, si ya vimos que hay cierto grado de inflexibilidad cognitiva, podría tener errores en este tipo de tareas. Es una hipótesis, tengo que ir a probarla. ¿Ya? Inhibición, ¿cierto? La inhibición, según Diamond, opera al menos a 3 niveles. A un nivel conductual, a un nivel emocional, a un nivel del pensamiento. ¿Cierto? Así, con la capacidad de poder inhibir el pensamiento e impedir que interfiera otros procesos como la atención sostenida, por ejemplo. Bueno, autores. Ahora, ¿por qué son tan importantes las funciones ejecutivas? Aquí me paso a las implicancias. Bueno, porque la función ejecutiva y el estado de la función ejecutiva está fuertemente relacionada con la funcionalidad de las personas, ¿ya? Y particularmente las personas mayores, ¿ya? Es decir, que una buena y una adecuada evaluación de las funciones ejecutivas puede darnos una muy buena información predictiva de cómo es que la persona se va a desenvolver en la vida cotidiana, ¿ya? Ahora, esa muy buena evaluación, tenemos que desmenuzar un poco qué es una buena evaluación, porque al menos la mayoría de los tests que dicen evaluar función ejecutiva presentan serios problemas de validez ecológica. No sé si han escuchado el concepto. Validez ecológica. O sea, la capacidad que tiene el test de representar lo que efectivamente ocurre en la vida real. Cuando se hacen estudios de correlación o de asociación entre los tests de función ejecutiva y lo que pasa en la vida real, lamentablemente en la mayoría de los casos la correlación es baja.
puede que sea significativa, pero una correlación leve, ¿ya? Y eso es porque, lamentablemente, claro, la función ejecutiva tiene una particularidad especial, que la función ejecutiva, además de estar compuesta de muchos subprocesos que se relacionan entre sí, también la función ejecutiva entra precisamente a exigirse o a manifestarse más protagónicamente frente a tareas nuevas e inestructuradas, ¿cierto? Ahí es donde aparece, ¿no? Pero en tareas repetitivas o muy estructuradas de consigna cerrada, como por ejemplo, necesito que usted una estos círculos en orden numérico y alfabético, 1A, 2B, 3C, 3B, por ejemplo. En ese tipo de tareas puede que existan problemas disejecutivos y que no se manifiesten en el test. Y eso es también muy frecuente. El paciente tiene queja subjetiva, dice que le cuesta prestar atención, que le cuesta organizarse, que se confunde cuando va a hacer las cosas, que se pone nerviosa cuando tiene mucha información que analizar o organizar, y le aplicamos los tests y no pasa nada. No hay ningún test alterado. Eso pasa bastante frecuentemente, sobre todo en personas mayores que tienen un buen nivel de reserva cognitiva, por ejemplo. A veces no hay concordancia entre la queja y lo que vemos en los tests, porque esos tests tienen esa debilidad, ¿cierto? Son muy estructurados. Necesitamos una tarea más inestructurada. Entonces, aún así, nos quedamos cortos. Valeria tiene su mano levantada. Valeria. Ok, recuerden que luego vamos a tener las preguntas. No sé qué era ella. Ahí, vamos bien, vamos bien. Entonces, respecto al envejecimiento, que también es como lo estamos situando ahora, el envejecimiento implica cambios por edad, nivel educativo, reserva cognitiva, enfermedades, farmacología. Todos estos son cofactores que suelen convivir con los procesos de envejecimiento. No es lo mismo evaluar la función ejecutiva de una persona de 60 años que una persona de 80. ¿Es que acaso el envejecimiento en sí tiene un impacto en la función ejecutiva? Uno podría pensar que sí, ¿no? Que la disminución del grosor cortical, que la disminución de la sustancia blanca podría tener un impacto en la función ejecutiva. Pero en estricto rigor la evidencia muestra controversias, ¿ya? Hay controversias, ¿ya? Hay autores que muestran que efectivamente hay un declive de la función ejecutiva y que tiene relación con esta disminución de grosor cortical en las cortezas prefrontales, que es otro tema polémico. ¿Es que acaso podemos reducir la función ejecutiva a las cortezas prefrontales? ¿O necesitamos de todo el cerebro para que la función ejecutiva ande bien? Es otro tema que comento más adelante. ¿Ya? Lo otro es, ¿cómo diferenciamos entonces la patología de la función ejecutiva de un proceso de envejecimiento normal que podría afectar la función ejecutiva? ¿Y cómo diferenciamos si esto es un problema de funcionamiento ejecutivo o más bien la disminución de velocidad de procesamiento, que ese sí es un tema bien establecido, ¿ya? Después de los 50 años, progresivamente nuestro cerebro procesa más lento la información. ¿Es eso el problema primario y no la función ejecutiva? ¿Es que acaso solo se demoran más de la cuenta? ¿O es que hay un defecto disejecutivo primario en el envejecimiento? Es otro tema importante a resolver. Y bueno, ¿y cómo diferenciamos esto de las patologías? Ustedes saben que hay algunas patologías neurodegenerativas que tienen un perfil disejecutivo. Por ejemplo, el vascular, ¿cierto? Un proceso neurodegenerativo por enfermedad de pequeño vaso, que tiene microangiopatía a nivel de la sustancia blanca, que es una enfermedad cerebrovascular confirmada por resonancia magnética. Generalmente eso tiende a provocar problemas disejecutivos, un perfil disejecutivo, ¿cierto? Las personas mayores depresivas también tienen un perfil disejecutivo. Alexopoulos, quien habla de un perfil frontoestriatal, ¿cierto? Y la demencia frontotemporal, variante conductual, también tiene un perfil disejecutivo, pero muy distinto a los dos anteriores, ¿cierto? Es un perfil que afecta más los componentes conductuales, inhibitorios y sociales de la función ejecutiva y no los componentes cognitivos de la función ejecutiva. ¡Guau! ¿Qué estoy diciendo? Componentes cognitivos, componentes conductuales, componentes emocionales. Efectivamente, son distintos. Es más, solamente un 30% de los pacientes con DFT conductual presentan rendimientos bajos en los test de función ejecutiva.
de los que aplicamos siempre. ¿Sí? Por lo tanto, los test de funciones ejecutivas que solemos aplicar no son muy sensibles en los pacientes con DFT variante conductual. A ellos hay que evaluarles otras cosas, otros elementos de la función ejecutiva, cognición social, reconocimiento emocional, y un montón de cuestiones conductuales que uno ve en la vida real. Apatía, por ejemplo, o falta de empatía, discordancia ideoafectiva, los trastornos de acumulación, empiezan a acumular cosas, la desinhibición de conducta, el Diógenes, todas esas cuestiones son clínicas. Y con los test y la evaluación en setting, la verdad es que quedamos súper cortos con eso. Bien. No sé si conocen algunos modelos de función ejecutiva. Yo voy a nombrar dos de los que más se utilizan. Diamond, 2013. Diamond menciona la memoria de trabajo y el control inhibitorio. La memoria de trabajo entendida como esta capacidad para mantener y manipular la información. Para algunos autores, una función muy importante, central, de sostén para el resto de las funciones ejecutivas. El control inhibitorio aplicado a el pensamiento, la atención, ¿cierto? Yo para poder atender y concentrarme en algo, enfocarme en algo, necesito inhibir un montón de estímulos competidores. Por lo tanto, necesito control inhibitorio para poder focalizar la atención. Esto también tiene un solapamiento enorme. O sea, los modelos de función ejecutiva y los modelos de atención tienden a solaparse. Por ejemplo, el modelo de Posner, que es uno de los más utilizados en atención, tiene un solapamiento con Diamond en este sentido. Cuando Diamond habla del control inhibitorio, se solapa con la red anterior o la red ejecutiva que menciona Posner. Son muy, muy parecidas. De hecho, neuroestructuralmente correspondería a las mismas estructuras. Bien. Ahora, lo que agrega Diamond es lo que mencionó Millake el 2000, perdón, que hay una interrelación entre estos tres componentes: memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. La capacidad entonces de alternar entre dos o más cosas, la capacidad de cambiar según las circunstancias, ¿verdad? Eso es la flexibilidad. Tener alternativas, plan B, ¿cierto? Las circunstancias cambiaron, entonces yo no puedo seguir actuando de la misma manera, tengo que actuar de manera distinta. Ya, estas tres estarían interrelacionadas y eso ya lo planteó Millake y lo comprobó de manera estadística. Hizo un análisis factorial de esta cuestión y encontró entonces que estos son los tres componentes más centrales de la función ejecutiva. Sin embargo, Diamond va más lejos y habla sobre funciones ejecutivas centrales o Core Executive Functions. Y estas son la base para otras funciones ejecutivas de alto nivel, que serían, por supuesto, el razonamiento y la resolución de problemas. ¿Ya? La capacidad de elaborar un plan, una solución, aplicar la solución, recibir el feedback de la solución, mantener la solución si es que ha funcionado y cambiarla, flexibilidad cognitiva, cambiarla por otra si es que no ha funcionado. De hecho, hay modelos de intervención de la depresión, Zurila y Goldfried, basados en estos modelos ejecutivos. Y el mismo Alexopoulos tiene, Alexopoulos, quien acuñó el concepto síndrome, perfil frontoestretal de las personas mayores depresivas, él mismo tiene un programa de intervención de la función ejecutiva para personas depresivas, que incorpora estos componentes, ¿no? En el fondo, nosotros le prestamos función ejecutiva al paciente y le decimos los pasos. Mira, primero identifica el problema, luego elabora la mayor cantidad de soluciones, elige la que más te parezca, aplícala, verifica el resultado. Si el resultado funciona, manténla, y si no funciona, cambia la solución. Nosotros desde afuera estructuramos el procesamiento ejecutivo para que la persona retome esta capacidad. Y cuando la persona resuelve problemas, ¿qué es lo que experimenta? Autoeficacia, satisfacción, motivación, etc. Otros autores hablan de esto como la inteligencia fluida. ¿Bien? Y la planificación y el monitoreo también caen dentro de este modelo en lo que él denomina como, lo que ella denomina como funciones ejecutivas de alto nivel. ¿Ya? Entonces, las de abajo sostienen estas que son más complejas. Por lo tanto, si hay problemas en las de abajo, lo más probable es que veamos también problemas en las capacidades más complejas, como resolver un problema. Si el paciente no es capaz de mantener todos los elementos en su mente, por ejemplo, si no es capaz de inhibir la irrupción de pensamientos, ¿cierto? Yo tengo un problema A y lo quiero resolver, pero tengo a la vez en la mente un montón de otras cosas que me están aquí acosando y no puedo inhibirlas, difícilmente voy a poder elaborar una solución, ¿cierto? Si soy más bien rígido, si estoy siempre con la misma solución y no se me ocurren más soluciones, difícilmente voy a poder resolver un problema, porque para eso necesito varias alternativas. Bien. Estus
Es bien interesante porque es un modelo clínico de evaluación neuropsicológica, también tiene un capítulo entero destinado a la función ejecutiva en personas mayores, de lo cual ya he hablado un poco. Y él habla de este componente que no menciona Diamond, que es la energización, ¿cierto? Que es la capacidad de iniciar la conducta y mantenerla. ¿Bien? Y este modelo a partir de lesión, a mí me gusta eso porque las lesiones como modelo de elaboración de marco teórico me parece que es algo muy, muy interesante y es como partió toda la neuropsicología. Él habla de lo configuracional, cortezas prefrontales o circuitos prefrontales izquierdos. ¿Qué es lo configuracional? Bueno, ahí cabe todo lo que hemos hablado antes, el punto de vista de memoria-trabajo, flexibilidad cognitiva y resolución de problemas. Para Stus, todo eso es lo configuracional. Es, yo tengo un problema, ok, selecciono el problema, elaboro una solución, aplico la solución. Si no funciona, aplico otra solución. Todo eso es configurarse. Es como plantearse frente al problema. ¿Ya? Afrontar la situación y resolverla. Todo eso cae dentro de lo configuracional. Luego, te dice, el prefrontal derecho o el circuito prefrontal derecho está más vinculado al monitoreo de lo que estoy haciendo. Por supuesto que no es solo una estructura la que lleva a cabo esta compleja función, sino que una red de estructuras, ¿no? Luego, cortezas o circuitos horizontales abocados a la autorregulación, a los aspectos más conductuales de la función ejecutiva, y lo metacognitivo, ¿cierto? Frontopolar, circuitos frontopolares, lo más distal de los lóbulos frontales, ¿cierto? Lo metacognitivo. Aquí entra la cognición social, comprender los chistes, la metáfora, todo lo altamente complejo, ¿no? Procesamiento del humor, ¿vale? Ahora, aquí esto hace una diferencia muy interesante. Dice, la función ejecutiva no es lo mismo que las funciones frontales. Algunos tienden a homologar los lóbulos frontales con la función ejecutiva. Y lo cierto es que la evidencia ha mostrado que hasta el cerebelo es súper importante en algunos procesos ejecutivos y en algunos procesos emocionales. Y por lo demás, los lóbulos frontales son ciegos y sordos. Hablan porque el área de Broca está en los lóbulos frontales y el área de Broca, que es un área que es parte de los lóbulos frontales, no está directamente vinculada a una función ejecutiva. Sí sostiene la generación del lenguaje, que por cierto, sostiene al resto de función ejecutiva. Cuando uno hace memoria de trabajo, el modelo de Baddeley-Hitch de memoria de trabajo, ¿cuáles son sus componentes? ¿Cierto? El loop fonológico, eso es el área de Broca, y el área auditiva primaria. Área auditiva primaria y área de Broca, generando este automensaje, que uno se manda para mantener la información y hacer algo. Sin ir más lejos, en rehabilitación, la técnica del automensaje corrige bastantes problemas ejecutivos. Una memoria de trabajo debilitada o un problema para organizar la conducta, con automensaje como compensación, la verdad es que ayuda bastante. ¿Bien? Y esa repetición del automensaje luego genera automatización y el paciente puede aproximarse al restablecimiento o si no a la compensación definitiva de sus problemas ejecutivos. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que pasa a nivel del cerebro? Con esto ya voy terminando. Cuando aumenta la carga de la tarea, el modelo Crunch dice, cuando aumenta la carga de la tarea, se incrementan las regiones corticales que se activan en personas mayores. Sin embargo, debido a la menor eficiencia del procesamiento de los ancianos, estos necesitan implicar mayor cantidad de regiones. ¿Ya? En palabras sencillas, básicamente que cuando somos jóvenes, ciertas cosas complejas las hacemos con menos actividad porque el cerebro lo que hace es automatizar los procesos, ¿ya? Y gastar menos energía en eso que aprendemos. Bueno, a pesar de que ya tengamos aprendido estas cosas, cuando somos mayores vamos perdiendo esta diferenciación cortical. Por lo tanto, necesitamos más áreas de activación inespecíficas para poder hacer lo mismo que antes teníamos automatizado. Entonces, esto nos vuelve en realidad menos eficiente con el paso del tiempo. ¿Vale? Entonces, hay cambios cerebrales y hay cambios del tipo de funcionamiento que sostienen la actividad cognitiva, con lo cual las personas mayores de este punto de vista presentarían más problemas en tareas que exijan mucho la función ejecutiva. Básicamente pierden la eficiencia. Esto es lo que otros autores como McPherson en el 2022 precisamente plantean que las personas mayores tendrían un perfil disejecutivo dorsolateral izquierdo. ¿Ya? O sea que toda esta actividad que se sostiene en el circuito prefrontal izquierdo, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, justamente sería el foco de déficit propios del envejecimiento. Pero son déficit más bien en la eficiencia del procedimiento, no en la eficacia del procedimiento. ¿Ya? Otros autores cuestionan lo que dice McPherson.
O sea, hay bastante polémica en estas afirmaciones. Entonces, velocidad de procesamiento o disfunción ejecutiva, gran debate. Ahora, para ir cerrando, estos son los test más aplicados en personas mayores para evaluar función ejecutiva, una revisión de Camila Asís Faría muy interesante. Y de todos estos test que están aquí, el más utilizado es el Train Making Test parte B, que se supone evalúa flexibilidad cognitiva. No sé si lo conocen el test, ¿ya? Pero lo que registra el Train Making Test es cuánto tiempo se demora la persona en hacer la tarea. Y esa es su única medida cuantitativa, el tiempo. Mientras más tiempo se demora, peor va a aparecer en el test. Entonces usted hasta aquí entenderá que esa es una medida excesivamente gruesa e inespecífica para medir algo tan complejo como lo que acabamos de explicar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los problemas con la función ejecutiva y cuáles son sus implicancias? La función ejecutiva o la disfunción ejecutiva predice lo que va a pasar en la vida real. Sin embargo, los tests utilizados para evaluar esto carecen de validez psicológica en la mayoría de los casos. ¿Bien? ¿Cuál es el gran problema? Las tareas estructuradas versus inestructuradas. Ese es uno de los problemas. Para dar cuenta fidedigna de la función ejecutiva, necesitamos tareas más inestructuradas, donde el paciente toma decisiones. Bien. E idealmente tareas contextualizadas, que ocurren en un determinado contexto, comprando, en la cocina. Pero eso es difícil de lograr en un setting de evaluación tradicional. Evaluación parcial versus descontextualizada, ¿cierto? Yo saco a la persona de su contexto, lo llevo al box y aplico un test que se supone evalúa función ejecutiva, pero no hay un contexto de actividad, no hay un para qué, no hay un objetivo. Entonces, no hay un contexto que favorezca la toma de decisión. De ahí nos alejamos entonces un poquito de la validez ecológica y de la real función ejecutiva. Y el cuarto problema es lo que se cuantifica en la evaluación. El Train Making Test cuantifica el tiempo que la persona se demora. No está calificando ni los errores de alternancia, ni los errores de continuidad, no está calificando los errores. Y ahí está la semiología que nos da cuenta de si está o no alterada la función ejecutiva. Lo mismo el resto de test que estamos viendo aquí. Test de fluidez verbal, fonológica o semántica, la cantidad de palabras que la persona dice en un minuto, pero no cuenta las perseveraciones, no cuenta las intrusiones, no cuenta las pérdidas de setting, que son errores clínicamente significativos. ¿Bien? Frente a estas limitaciones, este es un artículo muy bonito que publicó una colega chilena junto a sus colaboradores, que habla sobre las limitaciones y los retos de evaluar la función ejecutiva y su asociación con el mundo real. La oportunidad de los juegos serios. Bueno, ¿y qué son los juegos serios? Son juegos que están destinados no a diversión. Por eso se llaman juegos serios. ¿Ya? Y los juegos serios son representaciones de situaciones reales, donde la persona tiene que resolver problemas reales, ¿no? Entonces están tomando cierto protagonismo como una alternativa que trate de reemplazar las limitaciones existentes. Bueno, ¿y cuáles son las formas que se evalúan actualmente en la función ejecutiva? Los test de lápiz y papel que todos conocemos. El problema que tienen estos test es la validez ecológica escasa. Bien. Un enfoque naturalista es ir a sentarse a la casa del paciente y verlo, o bien conectarse vía Zoom haciendo y observarlo cómo hace cosas, ¿no? Sin embargo, ese tipo de procedimientos, si bien entrega mucha información útil, es difícil de estandarizar y es difícil de obtener normas a partir de esa observación naturalista, porque es un enfoque demasiado ideográfico, muy centrado en un individuo. Luego tenemos las escalas. Yo lo puedo pasar a la familia, una escala de síntomas conductuales o de síntomas ejecutivos. Hay varias, ¿ya? Como el DEX, por ejemplo, el cuestionario de comportamiento de Wilson, que es muy utilizado, y la familia califica ciertos síntomas. Y ahí tengo una medida de la vida real. Sin embargo, todos sabemos que esta evaluación puede estar sesgada. Se ha demostrado que los cuidadores o las familias que están emocionalmente impactadas pueden sobreestimar o bien subestimar la valoración de los síntomas ejecutivos, la valoración de los síntomas funcionales, etcétera. Así que ahí corremos cierto riesgo. También está la tremenda irrupción de la tecnología y la aplicación de test computarizados. Son súper buenos desde el punto de vista de lo bonito que son los estímulos y de lo rápido que corrigen la puntuación. Sin embargo, tienen los mismos problemas de valor predictivo y de validez psicológica que los test de lápiz y papel. ¿Ok? Luego tenemos los test de realidad virtual, que son situaciones donde el paciente toma unos lentes de realidad virtual y se sumerge en una situación que simula la realidad y tiene que tomar decisiones. El problema de eso es que el costo es bastante elevado y no todos tenemos acceso a ese tipo de dispositivos, ¿ya? Algunos pacientes también tienen cierta tecnofobia y no les gusta o les da cierto nivel de ansiedad. Y no deja de ser una representación virtual de la realidad. ¿Okay?
Y bueno, estas son las formas de evaluar para que ustedes noten que en realidad el tema está muy candente y que ha resultado ser muy desafiante. Que si bien son de las funciones más atractivas y más predictivas, su evaluación no es para nada sencilla y tenemos que tratar de hacer frente a esto combinando aspectos clínicos semiológicos, tomando buenas decisiones desde el punto de vista de cuáles son los procesos que me interesa evaluar y para eso necesito basarme en un modelo de función ejecutiva, combinar esto con escalas y con pruebas de las tradicionales, analizar el proceso de ejecución de las tareas, ¿ya? Podría compensar o tratar de aproximarnos de mejor manera a la realidad de la función ejecutiva y de esa manera predecir cómo la persona se va a desenvolver en el ambiente cotidiano. Somos nosotros los neuropsicólogos los que respondemos a estas preguntas. Bueno, ¿y la persona puede manejar o no? ¿O puede volver a su trabajo? Oiga, ¿yo le puedo confiar a mi mamá que se tome los medicamentos sola? Son las preguntas que nosotros tenemos que responder porque somos los expertos en procesos cognitivos, los psicólogos y en particular los neuropsicólogos clínicos. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, así que quedo muy atento a vuestras preguntas y comentarios. Acá voy a poner el chat para ver las preguntas y también las manitos arriba. Ya. Tengo aquí entonces a Claudia y a André. Vamos a partir con Claudia Guzmán y luego André. Ya, hola. Hola, ¿Se escucha? Sí, ya, bacán. sí, sí, te escucho. Sí, primero quería decir, como mencionar, que yo todavía soy estudiante, por si la Ujú. pregunta llega a ser como muy obvia. Ninguna. Y me quedé dando vuelta como el tema de la planificación cuando usted explicaba el video, ¿Ya? que en verdad, si la planificación hay que evaluarla si es que llega a ser correcta o no, porque yo pensaba que solamente había que mantener como el foco en tener la capacidad misma de planificar independientemente del resultado. Ah, entiendo. Ya. Bueno, creo que entiendo, Claudia. Voy a responder y tú me dices si estoy en lo correcto. Lo que pasa es que uno en una evaluación neuropsicológica lo que está buscando precisamente son alteraciones. Principalmente uno busca alteraciones. ¿Ya? Sin ir más lejos, ustedes se dan cuenta que los tests que utilizamos en neuropsicología son distintos a las escalas Bechdel, por ejemplo, que son test de rendimiento óptimo, que buscan como un rendimiento máximo, o sea, ¿quién rinde más? Nosotros aplicamos procedimientos que todas las personas pueden realizar, pero que son sensibles precisamente a la normalidad cerebral. Y dentro de ese contexto, las personas con algún tipo de daño cerebral, o que sospechamos algún tipo de daño cerebral, o algún mal funcionamiento neurocognitivo, van a presentar rendimientos con distinto nivel de puntuación y manifestación. ¿Ya? Entonces, en el caso de la planificación, claro, es un proceso cognitivo más que a mí me interesa ver si está funcionando o no. ¿Ya? Entonces, claro, la planificación está, como proceso está, en todos nosotros está. La pregunta a responder es si está funcionando correctamente. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo del test de reloj, nosotros vimos que la persona llevó a cabo una estrategia inadecuada. O sea, esa estrategia fue tan inadecuada que le sobró la mitad del círculo, ¿ya? Y ese error que debería llamar la atención, debo explicarlo. O sea, fíjense, la persona tiene que hacer un reloj, pero le quedó la mitad incompleta y dibujó, y escribió todos los números en una sola mitad. ¿Cómo explico eso? ¿Es un error espacial? ¿Es un error de qué tipo? ¿No conoce los relojes? ¿O es porque es persona mayor y es normal que las personas mayores se equivoquen? Todas esas son las preguntas que uno tiene que responder. En este caso, una persona de la edad de esta paciente no tiene por qué fallar, salvo que tenga alguna limitación que impida que la prueba sea sensible. Por ejemplo, un bajo nivel educativo. Una persona entre 0 a 5 años de educación no podría hacer el test de reloj. Está demostrado que las personas con ese rango etario, o sea, ese rango de escolaridad, cometen los mismos errores apráxicos que las personas con demencia, por ejemplo. Entonces la tarea no es sensible en esos casos. Pero esta persona tenía cuarto medio. Entonces no puedo explicarlo ni por la edad ni por la escolaridad. Entonces es un error clínicamente significativo. Pero no es más que el error en un test. Y eso no me permite confirmar nada. Yo con lo que viene el test debo levantar una hipótesis. A mí me pareció que aquí la persona cometió al menos 3 o 4 errores
clínicamente significativos y cuya naturaleza es disejecutiva. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar otras pruebas que pongan a prueba estos mismos procesos, planificación, memoria de trabajo, y lo que uno debería esperar es que la persona fallara nuevamente. Si encuentro consistencia entre los tests que ponen a prueba el mismo proceso, yo puedo afirmar de esa forma mi hipótesis clínica, mi conclusión diagnóstica, ¿ya? Siempre amparada en lo que yo observo en el test, en el rendimiento de cómo resuelve las tareas y lo que el paciente dice como queja y lo que pasa en la vida real, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos en estricto rigor, colega, ¿ya? Entonces, el proceso está, pero hay que ver cómo está. ¿Está funcionando? ¿Le permite al paciente resolver el problema o más bien le representa un obstáculo? ¿Ya? Y eso es lo que una de las preguntas que uno está respondiendo. Espero haber respondido. Si no, por el chat me agrego un complemento. André, y luego voy a ese lado. Hola, buenas noches. Hola. Andrea. Andrea, ya. Está ahí. Está Primero, acostado. gracias por el seminario y por la instancia. Mi pregunta más que nada, bueno, yo soy fonoaudióloga y con respecto a las funciones ejecutivas, yo igual he tenido experiencia con algunos pacientes con afasia, sobre todo afasia global. Perfecto. Nosotros hacemos test, por ejemplo, utilizamos el FAB, que Ya. ahí evaluamos las funciones ejecutivas, pero mi duda va más que nada, bueno, no he tenido la experiencia con pacientes o usuarios con antecedentes de drogadicción o con antecedentes de alguna patología que tenga que ver como con excesos. Ajá. Entonces mi duda va más con el diagnóstico que se tiene que hacer con esos usuarios. Hay que tener en cuenta algún test en específico Ujú. o diferente al que nosotros usamos. ¿Cómo podría ser ahí en ese caso? Ok, Andrea. Mira, qué bueno que lo mencionas porque me hiciste acordar algo súper importante, que es que la función ejecutiva, y más bien la disfunción ejecutiva, suele ser bastante frecuente en una gran cantidad de condiciones neurológicas y psiquiátricas, ¿ya? De hecho, hay algunos autores que hablan de la epidemiología horizontal, ¿ya? Hay un consorcio de investigadores europeos que habla de una suerte de epidemiología horizontal de la disfunción ejecutiva. Y ellos están de acuerdo con que hay distintos pacientes con adicción, con esquizofrenia, con depresión, con bipolaridad, con demencia, con esclerosis múltiple, que comparten el síndrome disejecutivo. Por eso es que habla de una epidemiología horizontal, ¿ya? Así que sí, la disfunción ejecutiva es sumamente prevalente en personas que tienen algún tipo de compromiso cerebral, ¿ya? Independiente de su localización. Tú trabajas en un contexto de afasia, bueno, por ejemplo, los pacientes con afasia de Broca tienden a tener, ya sea por diástasis o por impacto secundario, un síndrome disejecutivo. Porque el lenguaje, como ya decía Luria, es muy importante en la regulación de la conducta. O sea, básicamente el lenguaje está muy conectado al pensamiento. El pensamiento, el razonamiento, la memoria de trabajo, son procesos que se sostienen. Si bien ejecutivos, se sostienen en el lenguaje, ¿ya? Y respecto al perfil de personas con adicción, también el perfil es disejecutivo. Y pasa algo muy interesante con las personas adictas, que básicamente tiene que ver con regular el craving, que es este pensamiento, este deseo irrefrenable de consumir de nuevo. Y eso requiere de proceso inhibitorio, básicamente. Yo necesito inhibir ese deseo irrefrenable de consumir y desarrollar una estrategia alternativa, flexible cognitiva, una salida conductual distinta. Entonces, se ha demostrado que los pacientes con psicoterapia y farmacoterapia versus psicoterapia, farmacoterapia y rehabilitación neuropsicológica tienen un mayor control del craving, porque es súper importante que el paciente entienda lo que pasa en su mente. Es el primer paso de la rehabilitación neuropsicológica, incrementar la conciencia del paciente respecto a lo que le ocurre, ¿ya? Y los pacientes con adicción, en este caso, les pasa algo cerebralmente, ¿ya? A nivel celular, su sistema de recompensa está hipertrofiado de receptores dopaminérgicos y su corteza prefrontal, que participa en la regulación top-down de ese impulso, está más atrofiada. Con lo cual, neurológicamente se hace muy difícil el control del impulso, ¿ya?
Bueno, entonces uno tiene que enseñar estas cosas, tenemos que aprender qué es la función ejecutiva para empezar a anticipar las cosas, ¿ya? Así que, claro, en la evaluación existe un perfil ejecutivo con el tema de la impulsividad, con el tema de la toma de decisión, con los procesos inhibitorios, ¿ya? Y también algunas funciones secundarias como la fluidez del lenguaje, ¿ya? Hay un perfil bien característico. Y en términos de rehabilitación, intervenir la función ejecutiva en estos pacientes incrementa, ¿qué cosa? La autoconciencia y disminuye la tasa de recaídas, ¿ya? Eso es súper importante, en adictos, ¿vale? Constanza Moya, continúa usted. Yo los tengo aquí en orden. Constanza Moya. Hola, sí, ahora sí. Hola, gracias por la instancia igual. Bueno, yo soy estudiante de educación diferencial. ¿Ya? Mi pregunta va más relacionada cuando trabajamos, por ejemplo, con personas con discapacidad intelectual. O sea, claro, desde lo psicológico, como qué test se pueden realizar y, claro, como tal vincularlo como cómo potenciar también las funciones ejecutivas, ya que en su mayoría vienen como de contextos de deprivación sociocultural. Entonces, muchas veces se les deja como muy de lado a estos sujetos, entonces como cómo potenciar aquello. Como que mi pregunta va más hacia allá, igual. Buenísimo. Muy desafiante tu pregunta, mi función ejecutiva va a arder en este momento. Mira, cuando uno evalúa función ejecutiva, o sea, cuando uno evalúa o trabaja con personas con discapacidad intelectual, ¿qué es lo que habitualmente hacen? Un test de Bechdel, ¿cierto? Bueno, el test de Bechdel queda súper grueso e inespecífico para estas personas, no te entrega mucha información, la verdad, porque es un test muy cargado a la función ejecutiva. O sea, todas sus pruebas tienen una alta carga ejecutiva. Y entonces el paciente con discapacidad intelectual tiene procesos más básicos que están en subdesarrollo. Estamos hablando de cuestiones perceptivas, sensoriales, motoras, ¿ya? Conceptuales, que están en un nivel de desarrollo insuficiente, y ese desarrollo insuficiente primario es lo que va a afectar procesos más complejos, como la función ejecutiva. Entonces, claro, primero, para evaluar a esas personas, está bien, el gol estándar es aplicar las escalas Bechdel, que te entrega un índice, que en estricto rigor no te entrega mucha información clínica útil para rehabilitar. Entonces tú necesitas pruebas más básicas. ¿Ya? Necesitas pruebas que evalúen procesos perceptivos, espaciales, motores, atencionales, y luego ir subiendo en complejidad para ver el techo del paciente. ¿Ya? Entonces, evaluando esos aspectos más básicos, yo no descarto, por ejemplo, aplicar pruebas que se aplican a niños. La evaluación neuropsicológica infantil, la ENI, por ejemplo, tiene muchas dimensiones bien completas que evalúan, por ejemplo, la discriminación auditiva, los pares mínimos, los dibujos, así, dibujos de los más sencillos a los más complejos para ver el tema de la dispraxia visoconstructiva. O sea que antes de llegar a la función ejecutiva, yo tengo que entender primero cómo están los procesos más básicos. O sea, un paciente con problemas de discriminación auditiva, que no diferencia ba, da, pa, o mapa, taza, casa, que son palabras muy parecidas y no logra diferenciarlas, estamos hablando de que tiene un compromiso, una alteración receptiva del procesamiento auditivo, que obviamente me hace pensar que tengo que partir de cosas mucho más básicas antes de llegar a la función ejecutiva como proceso a trabajar, ¿no? O sea, hay procesos más básicos que están comprometidos y que por supuesto van a tener un impacto importante en lo que van más arriba. Entonces hay que partir por entender el techo del paciente, en qué nivel está, sus otros procesos complementarios. ¿Ya? ¿Ok, Constanza? Ya, sigo con Sergio. Sergio Lara. Sergio, ya. Buenas Sergio, tardes o vale, buenas noches a todas, a buenas todas. noches. Ya. Una felicitación a los organizadores de ADIPA y una felicitación especial al doctor Miguel Ángel Ramos. Qué manera Doctorando. tan precisa de presentarnos las funciones ejecutivas y ver el deterioro que pueden sentir los pacientes o las personas de más edad. Por un lado, felicitarlo porque de manera de algo tan complejo nos lo puso en la mano, así pues, como una charolita ahí para poderla apreciar, pese a lo complejo que es. También, pues, darle las gracias por ponernos en alerta con respecto a las evaluaciones de los tests, que de alguna manera se van a lo estructurado, se van a lo cuantitativo y prácticamente se pierde se deja de lado toda la problemática que pudiera presentar el paciente. Yo tengo nada más una pregunta. Además del ejemplo que me pareció muy ingenioso
del reloj. ¿Qué otro también podría utilizarse, doctor? Muchas gracias. Bien. Gracias a ti, Sergio. Qué gusto escuchar gente de otras latitudes y que esto les sea de utilidad. Yo muy feliz con esa contribución. Respecto a tu pregunta, mira, va a depender mucho del paciente, ¿eh? Porque como te decía, en la ejecución de un test influyen muchos aspectos, ¿ya? Entonces uno tiene que pensar bien porque además hay muchos tests, ¿no?, disponibles, entonces uno tiene que pensar las características de ese paciente. Si es un paciente con bajo nivel educativo, es que hasta el reloj le resulta difícil por una cuestión de que el conocimiento para hacer una praxis visoconstructiva se adquiere en el colegio, y si tuvo entre 0 a 5 años de educación no es apropiado, entonces el test de reloj no me sirve para esos pacientes, ¿ya? Entonces necesito algo menos cargado a la visoconstructivo, o que no tenga ni lectura, ni escritura, ni proceso de cálculo. Por ejemplo, hay algunas tareas ejecutivas que usan el cálculo, por ejemplo. ¿Ya? Tampoco, no me sirve. Ahora, si un paciente con un buen nivel educativo, enseñanza media, por ejemplo, el test de reloj para procesos ejecutivos generales, por donde hay que decidir, me parece bien. Fíjate que hasta la figura compleja de Rey podría ser útil, porque también es una tarea donde el paciente tiene que tomar una decisión respecto de cómo va a organizar la figura, ¿ya? Ahora, a veces que el nivel de deterioro ejecutivo no es tan alto. El paciente tiene la queja, tiene la impresión de que no funciona como siempre, de que la señora, la esposa dice, no, si fíjate, el otro día dejó aquí las llaves tiradas, se quedó afuera. Entonces está teniendo problemas. Y tú le aplicas un train-making test, le aplicas un test de reloj, una figura Rey, y no aparece nada. Como decía un profe que estimo mucho, en esos pacientes tú tienes que darle con bazooka. O sea, tienes que buscar algo más exigente. Y en esos casos yo recurro, por ejemplo, al SUMAP test, que es el test del mapa zoológico, ¿ya? Que es un subtest del BATS. El BATS es una batería diseñada por, me olvidé el nombre, Dennis Kaplan, ¿ya? Y me gusta mucho porque el paciente tiene que está frente a un mapa zoológico en una hoja y tiene que visitar ciertos lugares del zoológico, pero respetando ciertas reglas. Por ejemplo, que tiene que pasar solo una vez por los caminos blancos y las veces que quiera por los caminos que están sombreados. Tiene que empezar al inicio y terminar en un determinado punto. Entonces, ahí tú ves todas las funciones ejecutivas cargadas. Memoria de trabajo, planificación, todo. Flexibilidad, todo está involucrado en la tarea, ¿ya? Entonces va a depender mucho del paciente el tipo de tarea. Ahora, te soy sincero, hay pocas tareas que tengan esa cualidad abierta y representativa de algo más realista, que es donde uno se enfrenta a algo nuevo y que requiere de una solución creativa, ¿ya? Hay pocas. Generalmente hay tareas o test que buscan como evaluar aspectos aislados, o la memoria de trabajo, o la inhibición, que también está bien. Hay veces que con eso basta, ¿eh? Hay veces que el nivel de alteración es tan evidente que se manifiesta en este tipo de tareas, aunque sean estructuradas, ¿ya? Por algo el train-making test B, por ejemplo, no es más utilizado, ¿sí? Pero hay algunos pacientes que tienen la queja y el defecto no se manifiesta en estos test muy estructurados. Entonces necesitas ahí algo más inestructurado. Eso en términos diagnósticos. Ahora, si tú piensas en rehabilitación, claro, necesito algo más complejo. Yo necesito ver realmente cómo el paciente se desenvuelve en una situación real. Bueno, una evaluación naturalista en ese caso no vendría mal. De hecho, a veces nos tocaba evaluar con terapeutas ocupacionales, ¿no? Conectados vía Zoom, el paciente de la casa, uno por un lado, el terapeuta por otro lado, y el paciente se le pedía hacer cosas en la casa. Si como él prepare un pan, o prepare una cazuela, o lo que sea, y uno lo ve así, desde su casa, y puede ver ahí todos los procesos cognitivos en juego mientras hace una tarea. Pero ese es un enfoque ideográfico, es decir, eso es un enfoque que me va a servir solo para ese paciente y está pensado en un proceso de rehabilitación, ¿ya? Pero por supuesto que también te arroja información clínica que puede ir perfectamente en un reporte de evaluación neuropsicológica, ¿ya? O sea, para concluir que esto toma tiempo, puede llegar a tomar mucho tiempo, y que es complejo y difícil evaluar y que todavía quedan muchos desafíos por resolver en cuanto a cómo evaluar un gol estándar para evaluar la función ejecutiva, ¿ya? Sigo con la doctora Constanza Rocha. Espero haber respondido. Profe, ¿Sí? profe, ¿Paulina? es que esta ya sería la última pregunta porque Oh, ya, sí, estamos en el tiempo. ya. Bueno, les voy a dejar Tengo mi que correo dar por el si acaso. cierre también en el sorteo, así Ya, que ok. disculpe a No todos se también. preocupen. Disculpe.
De ahí les dejé el correo en el chat por cualquier cosa. Les pido disculpas porque de verdad me extendí mucho, no me di cuenta a la hora. Estaba muy entretenido yo. Espero que ustedes también. No se Y preocupe, profe. bueno, respondo a la última pregunta entonces de la doctora Constanza. No, profesor. Es Ah, que ya no, tengo entonces que no responde empezar. nada. Sí, tengo que ya empezar otra vez a Perdón, hacer el perdón. sorteo. Dale nomás. Me puse ese Vale. ejecutivo. Sorteo nomás. Vale. Queremos agradecer la participación igual de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Miguel Ángel Ramos por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Me lo he pasado muy bien. Vamos con el sorteo, ¿no? Sí, vamos con el sorteo.